Bienvenidos a Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia y El Espectador. Nuestro tema de hoy, el orgullo por la herencia y la igualdad, con Indira Serrano y Manuela Molina. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Manuela Molina, soy psicóloga infantil, creadora de Mindheart, una comunidad donde ponemos mente y corazón al servicio de nuestros niños y niñas. Gracias a nuestros oyentes que se conectan hoy con Penguin Podcast Colombia. Nuestro país es una nación pluriétnica, multicultural y es una necesidad respetar las diferencias, pero sobre todo enseñarle a nuestros niños y niñas sobre dicha diversidad para ayudarnos entonces a desarrollar una sociedad más empática y más respetuosa. Y este es el tema que nos congrega hoy aquí. Hoy vamos a estar hablando con Indira Serrano, actriz, escritora, conferencista colombiana, además autora de Rosa la Crespa. Indira, bienvenida. Manuela, un placer estar aquí en este podcast de Penguin Colombia. Feliz de que podamos hablar de nuestros respectivos libros. Manuela también es la escritora de Nuestra piel color arcoíris, un libro precioso que también habla acerca de ese respeto por las diferencias desde los tonos de la piel. Indira, yo quiero empezar este espacio con una pregunta, y es que le podríamos decir a todas las personas que nos escuchan y dicen, en Colombia no hay racismo. Eso es algo que pasa solo en Estados Unidos, eso no nos compete a nosotros, en Colombia no existe tal cosa como racismo y mucho menos tenemos que abordarlo o hablarlo con nuestros niños y niñas. Colombia, como la mayoría de Latinoamérica y como muchas partes del mundo, es un lugar racista. El racismo no es una decisión aislada de una persona, el racismo es un sistema estructural basado en una comercialización que se hizo con seres humanos hace varios siglos y que ha tenido unas consecuencias en la forma en que se percibe, no solo en la forma en que se perciben a unos seres humanos que tienen unas características particulares y que pertenecen a una etnia, sino que además por defender un comercio, ha estigmatizado las características de este grupo y los ha alejado de las oportunidades, de las posibilidades, del crecimiento, de la educación, de los derechos fundamentales. Y ese racismo estructural, claro que existe en Colombia y claro que existe en Latinoamérica y en muchas partes del planeta aún. Quiero rescatar algo que tú comentas que para mí ha sido revelador en el transitar y estudiar sobre racismo. Y tiene que ver con esta idea de cuando pensamos en racismo, claro, pensamos de pronto en un discurso de odio de un neonazi o de repente en el Ku Klux Klan, ¿verdad? Y estos discursos de odio muy intencionados. Y sin embargo se nos olvida que el racismo hace parte de una estructura social que nos permea inevitablemente a todos los seres humanos. Uh-huh. Por eso me encanta pensar en, la pregunta no es, ¿tú eres racista? Si tú le preguntas en la calle a cualquier persona, ¿tú eres racista? Te van a responder, ¿cómo se te ocurre? No, yo no soy racista. Y por eso esa no es la pregunta. La pregunta es, ojalá nos la formulemos desde ¿qué tan consciente soy del racismo que ya opera en mi vida? ¿Qué tan consciente soy del racismo que hace parte de mi día a día? Desde las microagresiones que todavía hacen parte de mi discurso, desde los preconceptos, prejuicios, estereotipos, ¿verdad? Entonces, retomar esta idea del racismo no solamente como una intención, ¿cierto?, deliberada y específica o explícita, sino como un sistema que te permea inevitablemente. Claro, yo creo que la primera vez que oímos hablar del tema del racismo de una forma expresa tenía mucho que ver con lo que nos llegaba vía televisión o cine, específicamente de los Estados Unidos, ¿no? Yo recuerdo que las primeras cosas que yo oí de racismo venían de una miniserie que se llamaba Raíces, que dieron cuando yo estaba muy pequeña, que hablaba, eso está basado en un libro de Alice Haley, creo que es el nombre del autor, y se basaba en un esclavo en la época valga la redundancia, en la época de la esclavitud en los Estados Unidos. Entonces lo que veíamos era persecuciones, asesinatos, latigazos, eh, un completo denigrar constantemente de las personas de la etnia afro. Y creo que muchos en Latinoamérica creímos que como nosotros no veíamos eso explícitamente, entonces aquí no había racismo. Solamente que se nos olvidó el detalle de que el racismo tiene muchas caras diferentes y el racismo en Latinoamérica es
radicalmente diferente al racismo de los Estados Unidos básicamente por la forma en que fueron colonizados ambos espacios. Y el racismo acá está muy teñido de colorismo, es un racismo muy peligroso y muy perjudicial para quienes lo padecen porque es difícil de demostrar, es difícil por lo tanto, de combatir, pero tiene unas implicaciones y unas consecuencias terribles para el libre desarrollo de las personas en su posibilidad de acceder a las mismas oportunidades y a los derechos básicos que cualquier otra persona que no esté racializada. Indira, quiero preguntarte ahora, conectando este tema que nos congrega, es sobre racismo, enseñándolo, hablando de este tema a los niños y las niñas. Yo he recibido en redes sociales una resistencia por parte de los educadores que dicen es un tema que no se debería hablar con los niños y las niñas porque ellos ellas están incontaminados, incontaminadas. Entonces le va a hacer daño a un niño hablar de racismo, lo cual es completamente lo opuesto. Nadie nace siendo racista. A la vez, los prejuicios raciales se instauran en la psiquis de un ser humano a los 4 años. A los 4 años un niño ya te dice cosas como yo no quiero jugar con ese muñeco, refiriéndose a un muñeco afro, negro, porque tiene una piel fea. O dicen frases como no me gusta ese muñeco. Entonces ya están internalizados muchos prejuicios raciales que necesitamos empezar a desmantelar y empezar a hablar con nuestros niños y niñas de los diferentes tonos de la piel, de racismo propiamente, de discriminación propiamente. Entonces quiero que me cuentes un poquito en tu acompañamiento a familias, tú como mamá también, cómo has vivido todo este acompañamiento. Yo me acuerdo en alguna conversación, en alguna conferencia que estábamos haciendo de Reconstruyendo Imaginarios, que son los talleres que yo dicto, una educadora precisamente me preguntó cómo hacía para enseñarle a los niños a no ser racistas o a no odiar sus características. Y una de las cosas que yo le decía era que a los niños no hay que enseñarles, es simplemente hay que reeducar a los adultos alrededor de los niños para que no le pasen los prejuicios que ellos ya tienen. Muchas veces creemos que a un niño no se le enseña racismo porque no se le dice expresamente odia a las personas negras. Pero hay una cantidad, como tú decías hace un rato, de microracismos que sí que están presentes en la mayoría de las familias e incluso en los profesores y profesoras. El famoso tema del color piel, que todavía hoy en día los profesores piden un color piel que cuando los niños lo van a buscar es un color rosado claro, eso ya es una conducta que genera un racismo, porque le estás diciendo a un niño que no tiene el tono rosado claro del color o del marcador o de la plastilina, que él no tiene piel. O sea, y eso no pareciera absolutamente inocente y poco perjudicial, pero es absolutamente terrible porque le estás diciendo a alguien que su tono de piel no es piel, no existe, es incorrecto. Yo me acuerdo alguna vez un niño que decía, no, pero es que ellos tienen piel y yo tengo cuero. Ya cuando estamos en ese punto, estamos dándonos cuenta del nivel de prejuicio, de perjuicio que le hace a un niño un concepto tan sencillo como que exista un color denominado piel que solamente le corresponde a un grupo étnico que ni siquiera es predominante en Colombia, porque es que el color piel que nos venden ni siquiera corresponde al tono de color de piel de la mayoría de las personas que se autoperciben blancas en este país y en Latinoamérica. O hacer los chistes. A mí, por ejemplo, el tema de los chistes me parece supremamente peligroso. Y me parece peligroso que la gente además defienda el chiste racista, clasista, machista, xenófobo, homófobo, como su derecho a la libre expresión. Tus derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Y los demás tienen derecho a transitar la tierra sin que la gente se burle de sus características. Entonces, ese tipo de actitudes que aparentemente no son racistas expresas, son las actitudes que tienen padres y educadores frente a los niños. Y por eso es que un niño de 4 años termina pensando así. El niño de 4 años no piensa así porque él vio un muñeco y decidió que la piel era fea. El niño de 4 años piensa así cuando ha oído eso
o algo que lo lleva a pensar eso de parte de sus padres, sus cuidadores o sus educadores. Completamente. Y en esas microagresiones están frases, como decías, desde pinta con el color piel, que deja por fuera la piel de miles de millones de seres humanos en el mundo. Entonces, Manuela, ¿cómo le decimos? Indira, ¿cómo le decimos? Color durazno. Se llama color durazno, no color piel. Y entonces pinta con el color piel, o frases como, de repente, no sé, una mamá que dice, ella es negra pero bonita. O frases como, trabaja como negro para vivir como blanco. O frases como, ay, sí, es que qué pesar, mira, tiene pelo malo. Entonces son frases que van permeando en la psiquis de nuestros niños y niñas, que parecieran inofensivas, muy cotidianas, que hemos normalizado, pero que están cargadas de racismo. Hay un tema que yo siempre menciono cuando hablamos de esto, y es cómo normalizamos que las características de un determinado grupo se homologan con cualidades y las características de otros se homologan con defectos. Cuando empezamos a hablar del tema del cabello, hay una escritora que se llama Emma Dabiri, que es irlandesa nigeriana, y ella habla acerca de la forma en que se describe el cabello crespo versus la forma en que se describe el cabello liso. Entonces, nuestra literatura y nuestra media, cuando describe el cabello liso, lo homologa, es brillante, es sedoso, es suave, y se llena de una cantidad de características todas positivas. Y si el cabello además es rubio, entonces es hermoso, rubio, y incluso en la casa de todos nosotros alguna vez oímos, ay, es que ella es tan linda, toda rubiecita, con los ojos tan bellos, azules, qué sé yo. Y por el contrario, el cabello crespo, las características que normalmente se usan para describirlo son características de defectos. Entonces, es que es áspero, es que es seco, es que es duro, es que es difícil, es que es rebelde, es que es horrible, es que... Y claro, si tú tienes una parte de tu cuerpo cuya única forma de describirlo es a través de palabras desobligantes, pues vas a creer siempre que eso es un defecto. Y ahí empieza una separación profunda. Y esa separación nuestros niños la viven completamente. Yo he hecho el ejercicio consciente de empezar a escribir cualidades del cabello afro para describirlo, como que busca el sol, como que es un cabello que crece abriéndose al mundo y te deja todo el espacio para brillar, para crecer, que es un cabello que te deja respirar, que es un cabello que te protege del sol. Y claro, cuando los niños con los que he hablado de ese tema escuchan eso, es como si redescubrieran las cualidades de su cabello, ¿no? Y como si redescubrieran su conexión con su propio aspecto físico. Y lo mismo aplica para el tono de piel. Hay que empezar desde el lenguaje. Indira, con esto que dices, estás haciendo una introducción preciosa a Rosa la Crespa. Eres autora de un libro infantil poderoso donde pues Rosa vive, ¿cierto? Todas unas experiencias, muchas muy dolorosas con relación a su cabello y termina resignificando completamente gracias a esta maestra que la inspira, ¿cierto? Lo que significa para ella su pelo afro, su cabello afro. Quiero preguntarte, ¿cómo se parece Rosa a Mini Indira? ¿Tiene que ver con tu historia, con tu camino, con tu pequeña niña a la que fuiste y con tu relación con tu propio cabello? Primero hay que poner en contexto, Rosa es una historia de una niña que se levanta un día y pregunta cómo se va a peinar y después encuentra un grupo de adultos que están todo el tiempo diciendo, en vez de enseñarle cómo peinarse, le están diciendo que su cabello tiene un defecto y que hay que ocultarlo, esconderlo, raparlo, hacerle mil cosas, ¿no? Hasta que ella, como tú dices, encuentra el camino de vuelta. Yo creo que tiene un poco de mí. La idea que he tenido hace varios años con Reconstruyendo Imaginarios es crear un grupo de historias que hablen del respeto por las diferencias y de la autoaceptación. Y Rosa la Crespa es la primera de historia que escribí, ya la escribí hace como 8 años, porque es la más cercana a mi propia experiencia. Hay algunos de los apartes del libro que tienen que ver con Indira,
pero no todos. Muchas cosas que pasan en el libro no me pasaron, pero sí que las he visto y las he oído en otros testimonios a lo largo de la vida. Y son una excusa para hablar no solo de mini Indira, sino de muchas mini, de chiquitas que han pasado, y chiquitos también, que han pasado por el proceso de rechazo hacia alguna de sus características físicas, en este caso el cabello, hasta recuperar el amor por su cabello, por alguna razón en particular. Pero Rosa la Crespa también es una excusa para hablar de muchos otros temas que tienen que ver con la autoaceptación del peso corporal, de la procedencia, de la orientación. Y lo que me he encontrado en el camino, llevando Rosa a diferentes lugares, es que no es un libro exclusivo para niños. Muchos adultos dicen, este es el libro que yo hubiera querido leer de chico o de chica, este es el libro que mi esposa necesitaba, que mi abuela necesitaba. Se lo acabo de regalar a mi mamá, se lo acabo de regalar a mi tía, porque es un libro que le habla a esa niña o a ese chico que no encontró en su momento cómo respetarse, cómo validarse, porque tenía una cantidad de información errónea alrededor. Poderoso, Indira. Y te voy a preguntar, ¿qué le dirías a esa mini Indira si hoy la tuvieras enfrente? A la mini Indira que no sabía valorar su cabello, yo no sé si yo le diría algo en este momento. Yo creo que siempre le diría, tranquila, todo va a estar bien, ¿no? Porque las enseñanzas que me permitieron llegar hasta donde estoy hoy llegaron en el momento justo. Si no hubiera tenido las experiencias que tuve, no estaría resignificando las cosas como las estamos haciendo hoy. Pero yo quiero salirme un momento de Rosa y quiero hablar de tu experiencia, Manuela, de tu experiencia con este libro precioso que es Nuestra piel arcoíris. Quiero que nos hables de por qué se te ocurre a ti hacer este libro. Bueno, Indira, te cuento que soy psicóloga infantil. Me apasiona poder regar estas semillas de amor y de conexión en nuestros niños y niñas y sus familias. Y bueno, yo era una de esas personas que como mestiza, viviendo los privilegios que en mi país se le otorgan a una persona con piel blanca, porque los he vivido absolutamente todos, esos privilegios, llego en algún momento a Estados Unidos a hacer una maestría en psicología infantil y yo era de las que decía a mis compañeros de otros países, no, en mi país no hay racismo. En mi país eso no existe. Y fue quitarme un velo de los ojos, porque desde mi burbuja, desde mi privilegio, realmente era un tema el que nunca había estudiado, que nunca había entendido, que nunca me había tocado, ¿sí? En mi burbuja de privilegio de nuevo. Entonces, llega un momento en el que asesinan a George Floyd en Estados Unidos y fue la primera vez que entendí, vi, pude sentir en mi cuerpo, ¿cierto? Como esta dinámica tan absolutamente opresiva y dañina y dolorosa de la que yo hacía parte, de la que no me había dado cuenta nunca, ¿sí? Y que escuchaba desde mi infancia, como decíamos, ¿no? Con frases desde pinta con el color piel, que para mí era lo más normal del mundo, porque claro, ese es el color de la piel. Desde sacar una curita de mi baño y ver una curita que siempre hacía el perfecto contraste exacto con mi color de piel y nunca preguntarme ¿por qué las curitas vienen de este color si este no es el color que representa todas las pieles del mundo? Desde verme siempre representada en los programas de televisión. Entonces mis personajes favoritos eran de mi color de piel. Los libros que yo leía tenían los protagonistas de mi color de piel en la literatura infantil. Los muñecos y muñecas con las que yo jugaba se veían como yo me veía, ¿ya? Entonces de repente fue como quitarme este velo de los ojos y empezar a reconocer que vivía en esta burbuja. Y en ese momento me contacta Penguin Random House y me dice, bueno, hay la oportunidad de que publiques un libro, ¿de qué quieres hablar? Y yo digo, claro, quiero hablar de racismo desde esta postura privilegiada que yo tengo, quiero poder alzar mi voz y poder hablar de un tema que siento que claro, la población privilegiada, por lo menos de nuestro país, está un poco cerrada a escuchar. ¿Para qué? No hay necesidad, nosotros no lo vivimos, en esta casa no somos racistas y ya está. De nuevo, desde este preconcepto de ser racista significa deliberadamente odiar a una persona negra, cuando implica mucho más, hay muchas capas que lo componen, ¿no? El racismo. Entonces surge la oportunidad de escribir Nuestra piel arcoíris y dentro de esta conciencia de, bueno, voy a hablar desde mi postura como mestiza y privilegiada,
decido que nuestra piel arcoíris es un regalo que le quiero entregar al mundo y que va a apoyar a la Fundación Color y Esperanza en el departamento del Chocó, que yo no gano absolutamente nada con nuestra piel arcoíris, que todo va para la fundación, de esas regalías que tenemos como autoras y que es una semilla que he decidido aportar sin sabérmelas todas. Aprendo profundamente de ti todo el tiempo, de lo que tú compartes en redes sociales, de las oportunidades que hemos tenido para conversar, porque claro, todavía tengo un montón de sesgos, puntos ciegos, lugares que puedo, ¿no?, perpetuar esta idea racista porque no me doy cuenta, porque no lo vivo como tal. Yo nunca me he pensado como una persona racializada porque nunca lo he vivido. Y ahí te comparto que cuando publico en redes sociales hay personas que me dicen: bueno, Manuela, pero es que tú hablas de racismo y qué pena, pero mira, yo soy blanca y yo también viví racismo en mi infancia. A mí me decían que parecía leche, que parecía invisible, que era demasiado blanca. Y ahí también tenemos como una gran confusión. No se puede hablar de racismo al blanco. Yo nunca he vivido racismo y nunca lo viviré. Claro, puedo vivir odio, discriminación, algún tipo de rechazo, pero no racismo, porque de nuevo, racismo viene desde la esclavitud, generación tras generación, en un sistema que permea todas las áreas y facetas de tu vida, ¿cierto? Entonces, para mí realmente te comparto, ha sido un descubrimiento, y para responder a la pregunta que me alargué un montón, nuestra piel arcoíris surge como esa semilla que he decidido entregar alzando mi voz, consciente de no sabérmelas todas y a la vez querer poner este tema sobre la mesa. ¿Cómo vives tú ahora la relación, por ejemplo, con las personas racializadas, cuando las personas racializadas ven tu libro? ¿Qué experiencia has tenido cuando una persona que es afro o indígena o evidentemente mezclada hacia lo afro, lo indígena, descubre que Manuela Molina, creadora de Nuestra Piel Arcoíris, no es racializada? ¿Qué experiencia has compartido con personas racializadas con respecto al libro? Siento, Indira, que las personas que han compartido espacios donde tal vez hago una presentación del libro, alguna conferencia, y aclarando que la mayoría de mi audiencia es mestiza y blanca, las veces que he compartido el espacio de presentar mi libro y de venderlo, donde yo he estado presente con la audiencia que viene a que se lo firme o en fin, siempre ha sido desde mucha gratitud, realmente. Realmente, y te confieso que ha sido desde una gratitud, desde un gracias por usar tu plataforma y tus medios para hablar de este tema. eh, claro, verme más como una aliada en esta causa, ¿sí? En esta reivindicación, en este despertar, en esta toma de conciencia, en este aprender. Entonces, más como, no, entonces, claro, ahí hay la diferencia entre el salvador blanco, ¿cierto? Y la aliada. Entonces, no es el salvador blanco desde un lugar, no me lo han dicho así por lo menos, desde es que yo sé más y yo soy mejor y desde esta postura un poco colonialista yo vengo a salvar a la población afro, no. Lo que me han dicho precisamente es: te distingues del típico salvador blanco a una aliada de misión porque empoderas, das voz, ¿sí? Enseñas. Y te voy a contar otra experiencia, no fue propiamente una persona afro, pero en mi libro hay una ilustración donde se presenta una mano con vitiligo. Ujú. Y creo que de las experiencias más lindas que he tenido fue un mensaje, ese no fue en persona, de una mamá con vitiligo que me dice: Manuela, estoy en lágrimas porque no me esperé esto en tu libro, y cuando abrí la página fue la primera vez que le pude decir a mi hijo: mira, amor, una piel como la de tu mamá. Y fue poderoso y muy lindo. Entonces te confieso que siempre ha sido un recibimiento desde el honor, del honor, desde la gratitud más bien, y desde una postura de gracias por hacer parte y usar tu plataforma y tu voz. Yo creo que es muy importante alzar la voz en contra del racismo, claro, y de todo tipo de formas discriminatorias, y alzar la voz en contra de, de un sistema que deja por fuera a un grupo de personas. Em, Esto es interseccionalidad pura, lo que estamos trabajando aquí desde tu libro, desde Nuestra Piel Arcoíris, desde Rosa la Crespa, es crear y abrir espacios, tú desde tu posición, desde tu plataforma, desde tus conocimientos, yo desde mi posición, desde mi plataforma, desde mis experiencias. Y, y creo que ambos esfuerzos suman y son el comienzo de muchos otros esfuerzos. Yo creo que lo que debe seguir es que muchas otras personas hablen de sus propias experiencias, no solo desde las experiencias como personas racializadas o como personas vulneradas, sino también como personas en posición de privilegio como tú, que puedan hablar de cómo eliminar estos espacios de discriminación para todos.
En ese sentido, yo sí te percibo como una aliada. Para los que no lo saben, que es el tema del complejo del Salvador Blanco, sí creo que vale la pena explicar un poco aquí de qué se trata. No sé si ustedes han visto a veces en las redes sociales esas fotos de personas blancas o blanco-mestizas que van, por ejemplo, una forma particular de hacerlo, que además es muy famosa, es como ir a lugares donde hay personas afro o indígenas, si es en situación de pobreza extrema, mejor, y llevarles alguna cosa, comida, ropa o qué sé yo, pero guardando muy bien la posibilidad de tomarse una foto, de hacerse un video, de hacer mucho ruido con respecto a la ayuda que se da, pero siempre desde la idea de una superioridad, siempre desde la idea de yo vengo a ayudar a estos seres humanos que sin mí no tendrían ninguna posibilidad. Y el gran problema del Salvador Blanco, de esa figura, es que desconoce la dignidad y el valor de las personas que dice salvar. Uno no salva a alguien porque le da un plato de comida o le da un vestido. No, no es competencia de una persona salvar a otro de su destino. Uno salva cuando empieza a cambiar las desventajas estructurales que hacen que una comunidad esté empobrecida o no tenga oportunidades. Y mucho menos salvas a alguien cuando además después sales a publicar la foto de ese momento. Ahí lo único que hay es un usufructo personal. Y foto, Indira, que no te tomarías si tal vez estuvieras en otro contexto con niños blancos o mestizos, porque, claro, no está la selfie diciendo, mira qué bueno soy, mira qué filantrópico, mira cuánto quiero ayudar. Y quiero ponerte sobre la mesa como otra de las frases que se han normalizado mucho en la crianza. Con eso podemos ir cerrando nuestro encuentro. Y es esta frase de no sé, una mamá en el intento porque su hijo coma, ¿cierto? Lo que se le ha servido en el plato, dice frases como, mi amor, cómete toda tu comidita. Mira, hay niños en África muriéndose de hambre, corazón, cómetelo, por favor. Pobrecitos niños negritos en África muriéndose de hambre. Y esto era algo que yo compartía con un activista, actor también, Lamintior, afro en español, donde revisábamos esto y todo lo que había detrás. Y es esta idea de África conglomerado como un solo continente, donde se pierde y desdibuja toda la diversidad. Como un país realmente, o sea, Exacto. África es un gran continente, pero la gente lo ve como un país porque no tiene ningún interés en conocerlo a profundidad. Exacto, entonces claro, un continente entero lo conglomeras como si fuera un país, eso África por allá, ¿cierto? Donde todos son negritos y otra vez viene el diminutivo que tiene como todo este tinte de pobrecitos, menos que, más inferiores, menos valiosos, ¿no? Todo esto. Y la idea de decirle al niño que además se está muriendo de hambre, se está muriendo de hambre, mi amor, entonces cómete tu comida porque pobrecitos ellos que no tienen, entonces va creando este imaginario desde que tienes 2 años, 3 años, 7 años de hay unos tales negritos que hay que salvar en un tal África y yo creo que eso va permeando y calando muy profundo. Hay un tema que está más allá de África, que lo vivimos aquí en Latinoamérica, y para mí es muy sencillo, es que es una fórmula muy simple. Hay que eliminar el ustedes y nosotros, el nosotros y ustedes. Cada vez que uno entra a un espacio donde hay una persona que considera que está separada de mí por no sé qué y empieza a hablarme en tono de es que ustedes, ya sea según sus propias ideas, desde el punto de vista, y muy entre comillas lo digo, positivo, cuando dicen, es que ustedes bailan muy bien, es que ustedes tienen sabor, es que ustedes son tan divertidos, es que ustedes cocinan tan rico. En ese momento estaba estableciendo una línea de separación absoluta en la cual su universo y el mío, su realidad y la mía no pueden confluir. No hay una posibilidad de que nos encontremos como dos seres humanos que transitan este mundo de la misma forma y se comportan de la misma forma y tienen derecho a las mismas cosas y tienen los mismos deberes y tienen las mismas capacidades. En esa medida, lo que hablabas de la mamá que dice el negrito es simplemente un establecimiento de una separación de identidades, en las cuales nosotros nos colocamos en una identidad que es superior, donde además no somos objetos, sino que somos sujetos.
nosotros ejercemos y los otros solo tienen derecho a ser objetos de nuestra lástima, pero no tienen la capacidad ni la agencia para sacarse a sí mismos de las condiciones y los problemas en los que se encuentran. Ya no nos vamos a meter más allá en la profundidad de quién ocasionó esos problemas, porque nos faltarían como 5 podcasts para hacer eso. Pero cuando le enseñamos a nuestros hijos y cuando nosotros mismos estamos todo el tiempo hablando de nosotros y ellos, nosotros y ustedes, estamos definiendo que nunca nos vamos a mezclar, que nunca los vamos a tratar con respeto. Y eso no solamente aplica a las personas afro o a las personas indígenas. En Colombia, por ejemplo, hay un tema terrible y es que la gente se siente muy orgullosa de su clasismo. Aquí dicen, no, yo no discrimino a la gente por negra, los discrimino por corronchos, los discrimino por arrastrados, que no es sino un sinónimo de que son personas con menos recursos económicos. Como si discriminar a alguien por la capacidad económica, por su posición económica o social, fuera más válido que discriminarlo por su color de piel o por su procedencia. Y en ese discurso también hay un discurso de ellos y nosotros. Yo algún día veo llegar a mi hija de 6 años que estudia en un colegio estrato 3 o 4 y viene mi hija diciendo, no, es que hay que llevar cosas al colegio para los niños pobres. Y yo le digo, ¿quiénes son los niños pobres? ¿Cómo defines tú los niños pobres, Miranda? No, es que los niños pobres. Yo, no. Hay niños que hoy tienen menos posibilidades, pero no hay un pobres como una cosa que está allá, de la que yo me separo, porque en el momento en que definimos eso, en ese momento también definimos yo no quiero estar nunca allá, yo no quiero ser parte de eso, yo no quiero que se me unte. Y aquí, por ejemplo, hay esas expresiones de, uy, me estoy untando de pobre, uy, yo de las 70 para allá nunca voy a coger, qué sé yo, una cantidad de cosas que hacen que la gente se sienta orgullosa de las separaciones. Y volviendo a lo que tú decías ahorita, ¿cómo eliminamos eso de nuestra casa? ¿Cómo eliminamos eso de nuestros hijos? Más ese ejemplo que tú dabas de cómete la comida porque es que allá en África hay unos niños pobres, también lo hacen con la Guajira y también lo hacen con el Chocó y también lo hacen con Ciudad Bolívar y lo hacen con Soacha y lo hacen con el niño que está en la calle, con el niño venezolano que está en la calle en una carreta porque acaba de llegar con su familia. Hay que eliminar del lenguaje de nuestros niños la separación, el ustedes y nosotros. Somos una gran raza humana. Somos un gran pueblo que es el pueblo humano y tenemos que ir en función de que nuestros hijos aprendan eso. Maravilloso, Indira, completamente de acuerdo. Creo que vamos llegando al cierre de nuestro espacio y quiero pedirte si nos compartes algún fragmento de Rosa la Crespa y luego yo les comparto de Nuestra piel arcoíris para que cerremos una pequeña lectura de nuestros libros y esta semilla que le hemos decidido entregar al mundo. Te cedo la palabra, me encantaría escuchar algo de Nuestra piel color arcoíris. Bien, les comparto entonces este fragmento que dice: nuestro color nos acompañará toda la vida. Es un regalo de nuestros ancestros, es decir, nuestros tatarabuelos. Por eso la piel puede ser de muchos tonos. Eso no nos hace ni mejores ni peores, solo diferentes. Y así como en un jardín de rosas, tulipanes y girasoles, todas siguen siendo flores, así en la humanidad hay diferentes culturas y colores. Hermoso. Voy a compartir las últimas páginas de Rosa la Crespa. ¿Quién decidió que mi pelo, si es liso entonces es bueno? ¿Quién ha dicho que está mal solo porque es pelo crespo? El pelo quieto que tengo no lo quiero yo esconder, porque si nació conmigo es porque así está muy bien. Porque yo quiero mi pelo, negro y crespo como lo tiene mi abuela, y orgullosa estoy de él. Precioso. Gracias, Indira.
Y así hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos. Gracias, Indira, por este espacio. Y no nos queremos ir sin antes recomendar el libro Rosa la Crespa y también el libro Nuestra piel arcoíris, que los pueden encontrar en su librería favorita o también en www.penguinlibros.com/co. Hoy los acompañamos su servidora Indira Serrano y Manuela Molina, y queremos invitarlos a que no se pierdan los próximos episodios de Penguin Podcast Colombia. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con El Espectador, Aganza Producciones y Skybox Studios. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor general. John Vázquez y John Cáceres, productores. Cristian Sainz, director de audio. Vani Gabriel Ortega, director creativo.